Bienvenido al curso Cadena de Custodia, el cual está conformado de 6 videos. Al término de cada video deberás responder una evaluación, misma que una vez inicies a contestar, deberás terminar. Los videos puedes verlos tantas veces como sea necesario, pero la evaluación, una vez que comienzas, deberás concluirla. Bien, inicia viendo este primer video, que corresponde a la unidad 1. Cuanto más corriente o anodino es un crimen, más difícil resulta desenmarañarlo. Tras la aparente paradoja se esconde una profunda verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Salatiel Sánchez Hilario, licenciado en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, posgraduado en Ciencias Forenses, experito criminalista de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Les presento el curso intitulado Cadena de Custodia. La cadena de custodia es una representación de actividades que van encaminadas y eslabonadas a la preservación del indicio o elemento material probatorio en el lugar de intervención por una autoridad, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Vamos a ver el día de hoy sobre el tema de cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? En primer lugar, tenemos que nuestro sistema penal sufrió una de las modificaciones más importantes en las últimas décadas, al reformarse en junio del año 2008 nuestra Carta Magna, dando lugar a la adoptación del sistema penal acusatorio a través de una implementación gradual en las entidades federativas. El país está frente a un nuevo sistema que ya no es nuevo, y juzgamiento de los delitos que es de vital importancia en el tema probatorio, ya que un adecuado manejo de los indicios o evidencias garantizarán el éxito de la investigación ministerial, reflejándose en una correcta impartición de justicia. Tomando en consideración que en las diferentes etapas del sistema penal acusatorio se realizarán las pruebas y análisis que se aportarán y valorarán como prueba pericial en audiencia de juicio oral, debe guardarse el más estricto control en los indicios o evidencias mediante un adecuado sistema de cadena de custodia, ya que en caso contrario fácilmente podrán ponerse en duda su procedencia, su integridad o su origen. Fácilmente podrían ponerse en duda todas estas características. ¿Y para qué es importante considerar estos elementos? Con el efecto de que pierdan su valor probatorio ante la autoridad correspondiente, que es un tribunal de enjuiciamiento. Ahora, para esa parte, nosotros es bien importante conocer un concepto o una definición sobre cadena de custodia. A partir de esta reforma se establecieron protocolos, manuales, donde se desprende lo que nos quiere decir qué es cadena de custodia. Cadena de es el registro fiel del curso seguido por los indicios o evidencias desde su descubrimiento por parte de una autoridad, policía, perito, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión según se trate
dentro de la carpeta de investigación. Ese control y registro resume todo lo que es la cadena de custodia. Pero vamos más allá de un simple formato que muchos tienen concepto que es la cadena de custodia. Si bien es cierto, son formatos que hay que requisitar, pero sin embargo, durante esta plática vamos a comprender que cadena de custodia es producir veracidad, que cadena de custodia es intervenir profesionalmente, que cadena de custodia es que el juez que resuelva no dude de la relación que tiene la evidencia con el imputado. Eso es cadena de custodia. Se puede afirmar de forma categórica que un proceso penal realmente justo solo puede descansar en el manejo y análisis libre de errores de las evidencias, puesto que únicamente ellas son los verdaderos testigos imparciales que pueden relatarnos cómo ocurrieron los hechos. Y vamos a recordar lo que nos decía el policiólogo francés Edmond Locard sobre un principio de intercambio dentro de la criminalística. Que uno de estos principios viene siendo la parte y la piedra angular de la criminalística: los testigos mudos del delito. Que esos testigos mudos del delito, cuando aplicamos todo el rigor científico, nunca nos van a mentir. Y eso puede ser determinante, ya sea a favor del acusado o en contra del acusado, del imputado. Y esta cadena de custodia, toda persona que llegue a la escena, conocido como primer respondiente, tiene la obligación de preservar y proteger el lugar de intervención. El primer respondiente no es el civil que llega a la escena, es la primera servidor público, es decir, la policía que acude al llamado. Esa persona va a fungir como primer respondiente. Y en esa primer etapa que le corresponde a la policía. La cadena de custodia podemos dividirlos en etapas. La primera etapa, que es la protección y preservación del lugar de intervención, o en muchos casos conocido como lugar del hecho, hallazgo o de enlace. Esta primera etapa es bien importante que cada uno de los elementos que arriben a la escena debe de contar con un plan de investigación. ¿En qué consiste ese plan de investigación? En las actividades que se van a realizar antes, durante y después que se llegue a procesar el lugar de intervención. Es ahí donde el policía tiene que vedar el lugar, el sitio de investigación, a través de técnicas que se requieren para esa preservación. Preservación y protección son cosas muy diferentes. Protección es impedir el paso hacia el lugar de intervención. Y la preservación es mantener el lugar intacto. Es decir, que nadie mueve, que nadie toque o que nadie manipule
cualquier indicio o elemento material probatorio que se llegara a localizar, a descubrir en la escena. Después de esta primera etapa viene algo tan fundamental, que es el procesamiento de los indicios o evidencias. Esta etapa, ¿dónde inicia? Esta etapa inicia desde la localización o descubrimiento que nosotros lleguemos con el indicio o elemento material probatorio. De ahí tenemos lo que es la señalización. En la localización y descubrimiento vamos a ocupar los métodos de observación, que muchos conocidos como técnicas de búsqueda. En el apartado de la señalización va a depender mucho esa búsqueda que yo realice en la escena, donde le vamos a asignar una letra, un número o una combinación alfanumérica. Todos los indicios que nosotros lleguemos a localizar, viene la etapa de la documentación. En esa documentación vamos a ver los tipos de documentación que existen también, para que después venga una de las etapas tan fundamentales, que es el levantamiento, la recolección de indicios, el embalaje de indicios, el sellado, el etiquetado de los indicios, para pasar a una tercera etapa. En la tercera etapa encontramos lo que es la entrega al fiscal, la entrega a la bóveda o bodega de indicios. Y cada indicio, cada elemento material probatorio tiene que ir acompañado de su registro de cadena de custodia. Cuarta etapa: manejo de los indicios o elementos materiales probatorios en los laboratorios. Ahí sí va a depender la cantidad de estudios o análisis que requiera cada uno de los indicios. En el laboratorio de criminalística, ahí se encuentran los especialistas en cada una de las materias que se van a dictaminar. Podemos tener desde balística, dactiloscopía, química, genética, etc. Cuando el indicio se hayan agotado todo el análisis que haya solicitado el Ministerio Público y que todo vaya encaminado a la teoría que ha establecido el Ministerio Público, viene la parte sobre el manejo de los indicios en las bodegas de cada una de las fiscalías. Esa bodega de indicios, hay un personal que está bajo el mando del Ministerio Público para poder darle seguimiento a ese resguardo temporal o definitivo del indicio o elemento material probatorio. También vamos a ver otra etapa sobre el manejo de los indicios o elementos material probatorios de las entidades prestadoras de servicios de salud. Es muy importante, dependiendo el lugar, la zona donde nosotros nos encontremos laborando, y tener ese convenio, tener esa colaboración con cada una de esas entidades cuando se requiere que una persona ha ingresado a un nosocomio por lesiones que se hayan localizado, ¿sí?, algún dolo en esta parte. ¿Cuál es el objetivo general que nosotros vamos a manejar en estas etapas?
Establecer los procedimientos técnicos científicos necesarios para garantizar la preservación del lugar de intervención, así como los indicios y evidencias para garantizar que estas últimas mantengan sus características de originalidad, autenticidad, garantizando así su calidad probatoria. Este tema de cadena de custodia, durante esta plática, lo vamos a tener como un instrumento, ¿sí?, que permite agilizar las tareas que ustedes realizan día con día, las tareas policiales, para que sea más eficiente sus actividades y sobre todo su intervención en el sitio de investigación. También vamos a ver sobre cómo delimitar las competencias y responsabilidades que cada uno de ustedes se enfrentan día con día. Evitar duplicidad funcionales y definir el procedimiento a seguir en la cadena de custodia, en correspondencia a la debida aplicación de un protocolo. Toda nuestra intervención, todas nuestras actividades que nosotros tengamos en una escena debe estar basado bajo un protocolo, bajo un manual, bajo un estándar. Eso nos va a llevar a realizar un trabajo profesional, como habíamos comentado, que eso también es parte de la cadena de custodia. En la cadena de custodia se pretende tener objetivos específicos. Uno de ellos es orientar al fiscal, peritos y policías o cualquier autoridad competente involucrada en la investigación y persecución de un presunto hecho delictivo, para ejecutar las actividades y realizar el registro de las mismas en una forma ordenada y segura. También podemos describir los procedimientos para el desarrollo del protocolo de cadena de custodia y estandarizar ejecución de trabajo en lo que es en nuestra escena. Antes de pasar al primer tema que hemos desarrollado sobre la protección y preservación del lugar de intervención, es bien importante nosotros conocer el marco legal de la cadena de custodia. Si bien es cierto, tenemos desde la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Acuerdo A002-10 de la Procuraduría General de la República, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de febrero del año 2010, y los códigos de los procedimientos penales, donde hablamos sobre el artículo 227 y 228, que llegando a ese tema vamos a explicarlos ampliamente en qué consisten estos artículos. Siguiendo con esta breve introducción de este curso intitulado Cadena de Custodia, tenemos que va a representar una serie de actividades eslabonadas, encaminadas a la correcta y adecuada preservación de los indicios o evidencias material, desde su descubrimiento del lugar de intervención por parte de alguna autoridad o servidor público hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate o la etapa que se llegara a realizar. Nosotros, al momento de que estamos conscientes de que estamos en un lugar de intervención, nosotros lo que tenemos que realizar en primer lugar
como habíamos comentado, sobre el antes, ¿sí? El antes. ¿Qué vamos a hacer en el antes? Conocimiento, la confirmación y la verificación de la noticia criminal. ¿En qué consiste esto? Son las actividades que se despliegan con el fin de verificar la ocurrencia de un posible hecho delictuoso e iniciar la recopilación de la información general para su confirmación. ¿A dónde inicia? Inicia con la recepción de la información con la primera autoridad que llega al lugar de intervención, y éstas deben de reunir toda la información que sea útil para el Ministerio Público, y para que el Ministerio Público tenga todos esos elementos de iniciar una carpeta de investigación, y finaliza con el procedimiento del aseguramiento del lugar de intervención. ¿Qué acciones nosotros vamos a realizar al momento de nuestra llegada? Cuando el policía, el primer respondiente o la autoridad competente conozca o descubra de un posible hecho delictuoso, deberá de informar inmediatamente al Ministerio Público. Una vez verificado la existencia de un hecho delictuoso, la policía facultada deberá asegurar e iniciar la preservación del lugar, solo permitiendo al personal estrictamente necesario. Digamos, ya llegó la policía, llegaron 5 elementos. Sobre estas acciones que vamos a realizar, algo muy importante que no dejemos desapercibido: minimizar y realizar lo que es la seguridad que existe en el sitio de investigación. Es decir, que todo elemento que arriba de la escena, en primer lugar, debe de tener mucho cuidado al presentarse a la escena, porque puede ser que todavía se encuentre el victimario, que la víctima esté lesionada y que exista un riesgo tanto para la víctima como el primer respondiente que arriba a la escena. Es ahí lo que comentábamos, el antes. ¿Qué vamos a trabajar en el antes? Estando en nuestra escena. El servidor público que tenga conocimiento de este hecho, ¿sí?, él está obligado a realizar esta primera actividad, que es la protección del lugar de los hechos. Pero antes de eso de la protección, ya realizó las actividades que debe realizar. En primer lugar, si la víctima todavía se encuentra con un signo de vida, la prioridad es la víctima. Inmediatamente nosotros hay que prestarle los primeros auxilios o solicitar a otra dependencia el auxilio para que arriben a la escena. Y ya sabemos el trabajo del primer respondiente de asegurar, de detener al victimario si es que se llegara a encontrar en la escena. ¿Por qué? Porque está en riesgo la seguridad de la víctima y la seguridad de nosotros que arribemos a esa escena. La información que se reciba y se transmita hacia el Ministerio Público al momento en que el primer respondiente o la policía que arribe a la escena, esa información que se le va a estar comunicando al Ministerio Público debe de realizarse completa y precisa. Eso va a depender la toma de decisiones que nosotros realicemos en nuestro lugar de intervención, y sobre la necesidad de informar, ¿sí?, en el auxilio de otras dependencias si realmente requiere nuestra intervención. Ese apoyo
tenemos que comunicarlo inmediatamente. Porque recordemos que conforme pasa el tiempo, vamos a tener que la evidencia puede perder, ¿sí?, algún valor. ¿En qué sentido? En que el lugar sea contaminado, en que el lugar sea alterado o sea manipulado. Durante esta protección y preservación del lugar de intervención o hallazgo, el objetivo es evitar estas alteraciones que estamos comentando. Porque cada indicio siempre hay que cuidar su situación, su posición y estado original. Pero vamos a ver en la protección nosotros qué vamos a realizar. Ya vimos lo que son los límites y la definición con respecto a esta etapa. Ahora, en la práctica, nosotros, ¿qué vamos a realizar? ¿Sí? En nuestros lugares de intervención va a depender qué tipo de lugar nosotros nos estamos encontrando. Un lugar abierto, un lugar cerrado o un lugar mixto. De estos tipos de lugares va a depender mi acordonamiento. Mi acordonamiento, no existe una distancia que yo les pueda decir, una escena se acordona a 5, 10, 15 metros. Va a depender de las dimensiones de nuestra escena. ¿A dónde se localiza el último indicio? ¿Dónde está el cadáver? Para eso nosotros tenemos que tener, en primer lugar, haber realizado, antes de esa protección, antes de ese acordonamiento de nuestra escena, un recorrido preliminar alrededor o en las circunferencias de nuestra escena o nuestro lugar de intervención. ¿Eso cómo lo vamos a realizar? ¿Sí? A través de la observación. ¿Dónde se encuentran esos tipos de indicios? Y sobre esos indicios, nuestro acordonamiento debe de estar después del último indicio. Es decir, no solamente nos vamos a limitar a hacer esa inspección preliminar sobre nuestro plano de sustentación, es decir, sobre el piso, sino qué hay a nuestro alrededor, qué existe en los muros, en las bardas perimetrales, existe algún árbol, existe un inmueble de 2 plantas, o estamos en un lugar cerrado y podemos nosotros visualizar hacia la parte de arriba, hacia el plafón, hacia el techo. ¿Existe algún patrón de mancha de sangre? ¿Existe algún indicio, algún impacto de bala? Todo eso nosotros tenemos que hacerlo antes de la protección, ¿sí? Para que una protección sea adecuado conforme al manual o protocolos de actuación. Ha terminado este primer video del curso Cadena de Custodia. Si ya estás listo, responde tu evaluación.